Estas son las noticias de Venezuela. Coronavirus en Venezuela, confirman 7 nuevos casos positivos y ya suman 84 en total. Delcy Rodríguez confirmó los 7 nuevos casos positivos. Los nuevos contagios corresponden a 3 ciudadanos residentes en Barinas, 2 en Aragua y 1 en el Distrito Capital, 1 en Miranda. Asimismo, la vicepresidenta anunció que la región capital será sometida a un régimen especial para frenar los casos de COVID-19. Anunciaba que en la noche de anoche llegaba un avión con donativos de medicinas e insumos proveniente de dónde, de Rusia, para atender a los pacientes contagiados. El gran titular en el diario 2001, en su primera página: en Caracas arrecia la cuarentena en la región capital. Aquí repiten la cifra: 84 casos confirmados de coronavirus en el país. Y viene esta revelación: usarán cloroquina como tratamiento para los contagiados. Delcy Rodríguez informó que a partir de hoy martes el Distrito Capital, La Guaira y Miranda contarán con un plan especial de circulación en vista de los aumentos de casos en estas zonas. Solicitó a los médicos jubilados y estudiantes de los últimos años de medicina y enfermería que se incorporen como voluntarios cuando sus servicios sean requeridos. Ahora bien, según Juan Guaidó, las cifras que está dando el régimen no son precisamente confiables. Leo en esta información que viene en efecto Cocuyo lo siguiente: cifras extraoficiales de casos de COVID-19 provienen de un ministerio, las que anunció Guaidó cuando afirmaba que estaban eh, cerca de 200 casos realmente en Venezuela, lejos de esos 84 de los que hablaba ayer Delcy Rodríguez. Dice Guaidó: se trata de cifras extraoficiales provenientes de un ministerio que declinó identificar para evitar represalias. Ayer, Juan Guaidó ratificó la versión dada al Diario de Miami. Recibimos información extraoficial el 19 de marzo a lo interno de un ministerio que están preocupados por el ocultamiento de información y los casos se aproximan a 200. Hemos activado un observatorio con mucho cuidado, también tenemos comunicación con militares, dijo Guaidó. Aclaró que su intención no es alarmar, sino sincerar las cifras para que la población esté al tanto y refuerce las medidas de prevención. Entre ellas, destacó, mantenerse en los hogares y no salir si no es estrictamente necesario. Y señaló que una muestra de que la dictadura miente es afirmarse que existen 15 pacientes con el virus recuperados en una semana. Al inicio de ese lapso, el Ejecutivo anunció que solo había 2 casos confirmados en el país. ¿Son 2 casos o son 15?, se preguntó Juan Guaidó. Por otra parte, a propósito de los anuncios económicos, las medidas económicas que planteó Guaidó, el economista Leonardo Buniac se pregunta: ¿acaso puede ser peor el remedio que la enfermedad? Pareciera. Según una nota en el portal Al Navío, Maduro lanza un paquete económico que pone de cabeza a lo que queda de empresarios a propósito del coronavirus, sin atender el pliego de propuestas del empresariado venezolano. Disculpen, donde recomendaban flexibilizaciones y garantías para remontar la parálisis general de actividades impuesta por las propias autoridades, más las otras secuelas que dejará la pandemia del coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro decidió recargar en el sector privado las primeras medidas económicas dictadas cuando se cumple la primera semana de cuarentena general en el país. Pues bien, las medidas que terminó anunciando dejaron por fuera buena parte de las necesidades expuestas por el sector privado para poder garantizar su operatividad en esta coyuntura, con el peso en la espalda de 6 años consecutivos de recesión. Maduro, sigo leyendo en Al Navío, terminó haciendo anuncios desconectados de los problemas de fondo, sin dimensionar los recursos involucrados, ni sus impactos, ni mucho menos precisar quién asumirá los costos.
Según Adán Celis, el presidente de Conindustria, los anuncios son absolutamente decepcionantes. Así pues las cosas. Ocupémonos ahora del caso del periodista Darwinson Rojas. Según leo en el Pitazo, el padre de Darwinson Rojas desmiente el traslado de su hijo a tribunales. Jesús Rojas, padre del periodista Darwinson Rojas, quien fue detenido el pasado 21 de marzo por funcionarios de la FAES, desmintió que ayer fuese trasladado su hijo a tribunales. Mi hijo no ha sido trasladado en el día de hoy, dijo ayer, como se nos había informado en la sede del FAES. Esto lo dijo Rojas en un video publicado en redes sociales. Asimismo, denunció que desconocen el nombre del fiscal que llevará el caso y los delitos por los cuales pretenden imputar al periodista. Lo único que nosotros sabemos es que Darwinson está detenido, privado de libertad, violándole todos sus derechos constitucionales, su derecho al trabajo, solo por ser periodista. Lo dice el señor Jesús Rojas, el padre de Darwinson, quien fue golpeado el día de la detención. Recuerden que se lo llevaron detenido a él y a la madre de Darwinson. Reiteró que Darwinson está detenido por dar información que no coincide con las que funcionarios del gobierno habían suministrado anteriormente. Esto nos lleva a la misma denuncia que hizo Juan Guaidó. Las cifras que estaba dando Darwinson Rojas no coincidían con las del régimen. Las cifras de Guaidó no coinciden con las que ayer dio Delcy Rodríguez. Y también leo en el Pitazo que el gobierno de Guaidó consigue el ingreso humanitario de venezolanos varados en Colombia. El embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Bonipa, informó que la Cancillería colombiana otorgó una medida de ingreso humanitario a los connacionales varados en Bogotá. Recuerdan, ayer habíamos conversado al respecto con el embajador del gobierno interino en la ciudad de Bogotá. El reloj nos indica que en este momento son las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Diario El Comercio en la ciudad de Lima. Este viernes llegan 330.000 pruebas rápidas de descarte. El lote viene desde China en un vuelo solidario. En el Clarín de Buenos Aires, el gran titular nos dice, no podrán volver los que se fueron el fin de semana largo. Se aplicará a todos los destinos, lo anunció la ministra de Seguridad. Se aplica a todos los que dejaron su domicilio para aprovechar el feriado. Ahora deberán cumplir el aislamiento en los destinos en que estaban a la hora cero del viernes 20. Siguiendo en Buenos Aires, el diario La Nación otorgarán 10.000 pesos a sectores de menores ingresos por la crisis. La ayuda será efectiva en abril y alcanzará a monotributistas de las dos categorías más bajas y a trabajadores informales. Ayer se sumaron 36 casos de coronavirus, entre ellos uno autóctono. El total de infectados llega ya a 301. La contingencia requerirá una deuda por hasta 1.600 millones de dólares. Leo acá en el diario Última Hora de Asunción, en Paraguay. Reportan segundo fallecido, 5 nuevos casos, total 27 infectados en el Paraguay. En el Jornal do Comercio, en Porto Alegre, Brasil, Bolsonaro anuncia un paquete para los estados y los municipios. Libera 85 billones de reales y suspende el pago de impuestos. Tenemos por acá el coronavirus ya está en toda América, donde avanza la transmisión local, según un despacho de la agencia EFE. América confirmó la presencia en todo el continente del coronavirus tras reportarse el primer caso en Belice, mientras la región avanza en la fase de transmisión comunitaria con casos de contagio local en Argentina, Brasil y Canadá, además de los Estados Unidos. Brasil roza los 1.900 contagios por coronavirus y suma ya 34 muertes. En Colombia tiene el mayor aumento del COVID-19 en un día, 42 casos
y hay un tercer muerto. Las autoridades confirmaron 42 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento en un día hasta ahora en el país, lo cual sube a 277 el total de personas afectadas. En El Salvador, el gobierno salvadoreño pide al Congreso 5.000 millones de dólares por la pandemia del COVID-19. El gobierno solicitó ayer a la Asamblea Legislativa salvadoreña que autorice la emisión de títulos valores o la suscripción de préstamos para obtener una financiación por 5.000 millones de dólares para atender la crisis económica que causará la pandemia del COVID-19. Empresarios y trabajadores de Puerto Rico recibirán incentivos y bonos que serán otorgados a trabajadores de salud. La gobernadora Wanda Vázquez anunció una serie de medidas económicas para mitigar el impacto que tendrá en la economía de la isla la lucha contra el coronavirus. El gobierno continuará pagando los salarios de los empleados públicos durante el periodo de cuarentena. Vázquez pidió que alcaldes adopten la misma medida para también proteger a empleados municipales. En Bolivia, la presidenta interina, Janine Áñez, dice que la demanda marítima boliviana no retrocedió ni un milímetro, cada quien en lo suyo. La presidenta afirmó que la histórica reclamación marítima boliviana ante Chile no ha retrocedido ni un milímetro y anunciará las nuevas vías de lucha en torno a ese objetivo cuando pase la emergencia por el coronavirus. En el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos Salinas, aseguró que ya se empezó a distribuir un subsidio solidario creado para ayudar a 3 millones de familias de bajos recursos económicos a afrontar los efectos del coronavirus. El funcionario señaló que la pequeña y mediana empresa está siendo fuertemente golpeada y recibirá una ayuda crediticia para proporcionar liquidez. México reporta 51 nuevos casos y 2 muertes más por coronavirus. El brote surgido en China a finales del año pasado ha dejado más de 351.000 contagiados y 15.300 muertes alrededor del mundo, según un recuento de la agencia Reuters. El reloj indica en este momento las 7:20 de la mañana. Día a día. En nuestra pauta para el día de hoy, vamos a comenzar por Caracas, donde vamos a conversar con la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, para abordar con ella, analizar con ella las medidas económicas anunciadas por Maduro, qué impacto real van a tener en la ya desbaratada economía venezolana. Ya escuchamos algunas reacciones. También vamos a ir a La Paz para conversar con el politólogo boliviano Marcelo Arequipa. Y ello porque las elecciones que estaban previstas para el mes de mayo, recuerden que la señora Áñez es apenas presidente interino, van a ser pospuestas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia suspende el calendario electoral por 14 días. También vamos a ir a la ciudad de Quito. En Ecuador han renunciado los ministros de Salud y de Trabajo en plena crisis del coronavirus, cuando ya hay más de 1.000 contagiados y 18 muertos. ¿Por qué renunció la ministra de Salud? Vamos a ir también a la ciudad de Washington para conversar con Eric Martin, el corresponsal de economía de la agencia Bloomberg. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, predijo que la tasa de desempleo en Estados Unidos podría alcanzar el 30% en el segundo trimestre, debido a cierres para combatir el coronavirus, con una caída sin precedentes del 50% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional espera una recesión mundial que será tan severa como la recesión durante la crisis financiera de hace más de una década. Vamos a ir a la ciudad de Boston para conversar con la científica venezolana Irene Bosch, profesora en Harvard, quien ha desarrollado un kit para tener las pruebas de coronavirus de manera inmediata, tan rápida como una prueba de embarazo. Esto es una revelación importante. Y vamos a cerrar en Miami conversando con el chef Edgar Leal a propósito de su iniciativa
desde Leal Bistró, donando almuerzos, un delicioso chupe a los médicos y enfermeros del Jackson Memorial Hospital en medio de la crisis del coronavirus. Esta será nuestra pauta para el día a día, para hoy, martes 24 de marzo del 2020. Son las 7:22 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis ha dicho la tasa de desempleo podría alcanzar el 30%. Estamos hablando de los Estados Unidos. Semanas atrás, el secretario del Tesoro, el señor Mnuchin, había advertido 20% de desempleo. Entre estas dos cifras está el 25%, que fue la tasa de desempleo del año 29 del siglo pasado, cuando vino la terrible recesión en los Estados Unidos, que pues tiró al traste la economía del país. Stalin en la Unión Soviética bailaba y daba vítores porque era el fin del capitalismo. Vino luego Roosevelt y todo el proceso del New Deal, y el resto es historia. Pero se las pasó terriblemente en aquella oportunidad, con el 25% de desempleo. Pues ahora estamos hablando del 30% de desempleo, y por lo general estas estimaciones que se hacen desde las instituciones financieras públicas suelen ser bastante comedidas, en parte para no alarmar. Ahora bien, leo en el The New York Times en la mañana de hoy el recurso para obtener ayuda en el Senado norteamericano sigue paralizado, y según un artículo editorial del The New York Times, esto es culpa nada menos que de Mitch McConnell. Los republicanos en el Senado están bloqueando el paquete de alivio económico que podría proteger trabajos y salarios. La minoría demócrata en el Senado había advertido que es hora de preocuparse por los trabajadores y no tanto por las corporaciones. Mientras ellos se ponen de acuerdo y tarda la ayuda, los pronósticos sobre el porvenir una vez que pase el coronavirus son bastante oscuros, y como dice un diario, como dice el titular de la República en Roma en la mañana de hoy, nosotros vamos muy lentos y el virus va muy rápido.